Saludos, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes público que se mantienen ahí en BTV. Señores, comenzamos en de la semana un programa de profundidad, de análisis. Me acompaña como siempre Leo Jaque, el hombre que tira fuego aquí, lo tenemos aquí a nuestro lado. Así que buenas tardes, Leo. Saludos, hermanito, ¿cómo te sientes? Un placer verle, tenía varias semanas sin verle. Yo sé que usted es una persona muy ocupada, pero también hay que cumplir con los compromisos de nosotros, compartir con esa nación dominicana estos temas que siempre procuramos nosotros analizar y comentar sobre los acontecimientos políticos caecidos en los últimos días en la República Dominicana y el mundo. Bien, Leo, de inmediato nosotros vamos a comenzar con este tema y es que el gobierno aprobó una reforma fiscal, la disfrazó de un plan anticrisis y luego entonces la llevó al Congreso y entonces fue aprobada en menos de lo que canta un gallo, en menos de, vamos a decir, 5 días laborables. De manera que cada vez que los gobiernos, vamos a decir, cada vez que los gobiernos tienen problemas, lo que van entonces hacia la clase media. Aquí lo que se va, la gran mayoría que va a pagar impuestos es la clase media, porque es la clase que está formalizada, es la clase que se preocupa en formalizarse, porque la informal no es verdad que va a pagar impuestos. Pero la estrategia del gobierno, yo llamaría que le fue bien, no le fue mal. Esa es la realidad, porque lo primero que no la debatió mucho en el público, tiene un Congreso mecánico que por ahí el presidente Luis Abinader le envía, apruébeme eso, entonces ellos actúan como en un sello gomígrafo. Y todo eso va en contra de la clase media, definitivamente. Porque ¿qué ellos decían? Bueno, la crisis del petróleo. Bueno, el petróleo cuando ellos comenzaron estaba a $105. Hoy en día, en esta semana, hoy domingo, cuando usted analiza un mercado internacional, un petróleo debe andar entre 75 o 70 dólares. O sea, que no es razón de ser de que se le aplique más impuestos pero hay que al ver pueblo dominicano. Las secuelas de todo eso, porque el hecho de que el petróleo baje no quiere decir que los daños provocados por toda esta situación rápidamente se corrijan. Eso es como la guerra que hay en Ucrania, ahí esa invasión rusa. Si mañana hay un acuerdo de paz, no quiere decir que rápidamente se va a restablecer las condiciones iniciales existentes antes de activarse ese conflicto bélico. Entonces la República Dominicana, que tenemos años, oye, hace años que se sabe, y la clase política comprende la urgencia de esa reforma fiscal. Inclusive hay videos ahí, señores, que yo vi uno ahí de Omar Fernández, diciendo de que sí, era necesaria la reforma fiscal. Lo que pasa, también Leo, el presidente Mejía, antes de salir del poder, dijo que era necesaria la reforma fiscal. Entonces, ¿por qué no hacer la reforma fiscal en un momento tan acuciante como Lo que pasa es que el gobierno se gastó una millonada en una campaña electoral. Y cuando usted observa es que hay préstamo y préstamo aquí, préstamo allá. Entonces, una gran cantidad del dinero que debe ahorrar el gobierno es lo que se va a pagar el interés de los préstamos. Cuando usted observa también el gasto de capital, el gobierno está muy bajo comparativamente con otros gobiernos. Precisamente para eso es la reforma, para incrementar el gasto de capital. Ojalá sea así. Yo le voy a tomar las palabras a usted. Ojalá sea así, que todo vaya a lo que se llama a la inversión de gasto de capital. La República Dominicana necesita una transformación, necesita que se le termine su obra, necesita que se le terminen las escuelas, necesita que se le terminen el metro, se lo van a terminar. El gobierno, hay que reconocerlo, ahí se está remodelando acueducto. El Centro Olímpico, allá la Arena Barreserva, el Palacio de los Deportes, que también se puso a disposición de la gente, el Malecón Deportivo. Por cierto, la Arena Barreserva está muy bonita. Está trabajando el gobierno, hay que reconocerlo, señores. Yo no soy ni PRMista, ni licista, ni gobernista, pero tengo un compromiso con la verdad. Yo creo que la verdad hay que decirla, a pesar de estos momentos de situaciones financieras difíciles, el gobierno ha logrado sacrificarse para continuar construyendo esos grandes proyectos. Entonces, miren, sobre ese tema de la reforma, antes de terminar ese tema, hay que decir que yo saludo la decisión del gobierno de no incluir el gravamen que inicialmente se había pretendido establecer, imponer a el uso de las plataformas digitales como las de Netflix, Amazon Prime y todo eso, y YouTube también. El gobierno decidió
no imponer ese impuesto. Yo creo que eso es importante. También vemos que esa reforma fundamentalmente procura hacer que los que más producen riquezas en la República Dominicana sean los que más contribuyan con la necesidad de estabilizar la finanza del país. Fíjense que se incrementa el impuesto sobre la renta del 27 al 30%, pero eso afecta fundamentalmente a las grandes empresas. La parte negra también, Leo, que graba con un 10% la ganancia de capital mobiliaria, con un 15% a los alquileres de servicio también. También, un ejemplo, usted tiene una consultoría, en el sentido de la persona física, como un profesional, a usted lo van a grabar con un 15%. Pero no es un aumento antes era 10%. Es la retención lo que significa aumenta que ahí. también esta reforma puede tener un efecto inflacionario. Usted sabe bien, Leo, que lo que sube aquí no baja. Es un grave problema. Y por eso nosotros observamos en esta semana el presidente Donald Trump haciéndole un llamado, sobre todo a la gasolinera, que tienen que bajar el combustible comparativamente como debe estar. Aquí en la República Dominicana el gobierno te gana alrededor de más de 100 pesos un galón de combustible. Ese es uno de los peores impuestos que tiene la República Dominicana. Claro que sí, pero yo creo que, óigame, en tiempos de dificultades, en tiempos donde el mundo vive una situación compleja, fíjense lo que acaba de acontecer ahora en Venezuela, fíjense cómo lo del estrecho de Hormuz, si bien se ha procurado ya ese acuerdo, ese consenso, pero aún no se ha restablecido los cruces marítimos por allí. Fíjense la situación en Ucrania, o sea, hablamos de que el mundo vive un momento difícil. Fíjense también la guerra arancelaria del presidente Trump. O sea, yo pudiese citarle aquí a ustedes decenas de situaciones que están afectando ese comercio que había caracterizado al mundo de integración económica, de flujos masivos de capitales, de intercambio de mercancías, que en estos momentos se encuentra trastocado y se encuentra un poco complicado todo esto que impacta necesariamente y lamentablemente la economía dominicana. El gobierno tiene un plan con los 60.000 millones de pesos que va a recuperar con esta reforma. Se habla de hasta 50.000 millones de pesos que pudiese recaudar. 60.000. Entonces yo creo que, mire, hay que decir que este gobierno redujo ese déficit presupuestal, que lo recibió de casi un 8%, que se lo dejó Danilo Medina Sánchez, casi 400.000 millones de pesos, y el presidente Abinader rápidamente tomó las riendas. Tampoco tomó las riendas del Estado, pero redujo ese déficit. Respeto, o sea, Leo. Un gobierno, estamos hablando mira, que si hay un elemento que te evidencia el nivel de manejo prudente de los recursos del pueblo. Respecto a la inversión del gasto de capital, que son las obras, para que ustedes me entiendan, y ustedes son bastante inteligentes, este gobierno está muy bajo comparativamente con el ingreso y los préstamos. Nosotros podemos observar que podemos decir que el único presidente que ha puesto por lo menos su gasto de capital comparativamente con el Producto Interno Bruto ha sido Balaguer. Sí, luego vino Leonel, luego vino también Danilo, pero este gobierno se ha quedado muy bajo referente al gasto de capital. A pesar de los gobiernos pasados, dejarles obras conclusa casi o semiconclusa, un 85%, 70%, entonces pero fueron gobiernos que le metieron reforma fiscal tiene que ir mire, hacia eso. Tanto el presidente Leonel Fernández, Danilo Medina, el propio Hipólito Mejía no metieron reformas fiscales. Solo Leonel Fernández, y muy bien esto lo recordó Magín Díaz, le metió 4 o 5 reformas y parches fiscales a este país. Pero entonces, ahí se vuelve a sacar cuarto e incrementar la inversión de capital. Ahí sí. Ahora, si usted recibe un presupuesto. Recuérdese el año 2004, cómo estaba la República Dominicana. Era necesario, pero había hecho $1 60 por 1, cuando debió estar a 21 o 17 o 17 por 1. Entonces, era lo lógico. Entonces, los gobiernos deben subsanar la economía. Cuando yo observé también la poca, por lo menos, presión que hizo el Partido de la Liberación Dominicana, dejó solo al pueblo con esta reforma fiscal, definitivamente. Lo que pasa es que hay un consenso, hermano. Hay un consenso de que realmente el país necesita esa reforma fiscal. Fíjate que el sector empresarial
prácticamente se mostró de acuerdo, obviamente hizo algunas observaciones, también la oposición política, alguna vía el presidente Medina criticándola, pero en esencia están de acuerdo con esa reforma porque el país es de todo. Esa reforma no es para taparle el hoyo a Abinader, es para taparle el hoyo financiero que tiene la República Dominicana, y nosotros con esto precisamente incrementar el financiamiento de eso que usted bien observa, la inversión de capital, construir obras públicas, construir hospitales, construir escuelas, construir carreteras, que ahí vemos que ya el gobierno va a poner a disposición de la gente lo que es el túnel debajo de la Plaza de la Bandera, y también otras obras importantes ahí que se están construyendo. Yo creo que necesariamente para esto el gobierno requiere más recursos económicos, y como usted bien señala, lo que nosotros debemos ahora es procurar que esos recursos se utilicen de manera eficiente, que esos cuartos no terminen en los bolsillos de un grupito de funcionarios, sino que realmente se canalicen en la vía de enfrentar y resolver muchas de esas problemáticas que nos aquejan a nosotros en los últimos años en el país. Bien, León, vamos a pasar a otro tema. Me parece interesante pasar a otro tema. Señores, mire, en esta semana se dio a conocer a través del Ministerio Público la operación que se llamó SENASA Onco 14. Esta operación se hizo precisamente en la ciudad de Santiago, donde allá el Ministerio Público le dio seguimiento, porque el caso SENASA, aparte de que Wilson Camacho decir que va a actuar referente al 2.0, entonces ahora vino con el SENASA Onco 14. Era despedazando que estaban el seguro de todos los dominicanos. Y lo peor es, señores, cuando usted observa que la salud la utilizan como un acto de corrupción, porque algunas veces quizás es papeles, pero estamos hablando aquí de personas enfermas de cáncer, un medicamento, supuestamente un medicamento, ellos lo utilizaban para 3 personas, o muchas veces ese medicamento ellos le cobraban, lo utilizaban para 3, pero a la SENASA le cobraban 3 veces la cantidad de aplicación. Terrible. O sea, es terrible. Entonces, fíjate, estamos hablando, Leo, que hay una cantidad de 3.700 millones de pesos ahí. Casi nada. Y lo peor de todo, que esto parecía como un engranaje. El director, entonces, con su esposa, pero también incluyendo su ex esposa. Observando también en esta semana, porque el Ministerio Público ya le ha conocido medidas de coerción, y una de las personas va a cooperar con el Ministerio Público. Muchas personas se quejan con la cooperación que hacen algunos imputados, pero eso está, señores, claro, es necesario, y eso está estipulado en el Código Procesal Penal, mire, y eso no es solamente de la República Dominicana. Eso no es un invento, eso es los sistemas jurídicos del país. Los sistemas jurídicos del mundo. Con sistemas de justicia consolidados se utiliza esa herramienta. Mire, fíjense la importancia, señores, de tener un Ministerio Público independiente. Porque yo no creo que esos mecanismos y esos entramados de saqueo de corrupción sean nuevos, sino que han podido ser detectados a partir de nosotros tener, sobre todo a partir del 2020, porque hay que decirlo, tener un Ministerio Público independiente. Leo, mire, repite eso y dame amplio. Mire, usted porque Leo piensa que puede hacer aquí un monólogo. Tú no vas a hacer un monólogo. Yo le escucho tranquilamente. No, porque mire, adiós. Ahí yo vi un fiscal de México, señores, que le encontraron un patrimonio descomunal, prendas lujosas, vehículos lujosos, dinero en efectivo. Y ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, la República Dominicana, los que han ocupado posiciones públicas en los últimos 30 años, por ejemplo, en el gobierno central, el Ministerio Público, fiscales, congresistas también, y también la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, coroneles y generales. Si usted se pone a analizar el patrimonio acumulado por estos en su paso por esas funciones públicas, por esos cargos militares o policiales, y usted se da cuenta rápidamente que no hay una correlación entre ese salario mensual que recibía de 150 o 200 mil pesos y esa casa que compró de 40 millones, esa villa en Casa de Campo, 200 millones de pesos, y esa colección de vehículos de algunos 40 o 50 millones de pesos. No hay una correlación en la gran mayoría de esos ciudadanos que han ocupado posiciones públicas en la República Dominicana. Entonces, eso de SENASA, señores, eso de SENASA, para mí, que más que ser
una operación que se haya iniciado en este gobierno, lo que yo veo es que se han activado mecanismos que permiten que rápidamente, a partir de la denuncia responsable de un medio de comunicación, de una organización no gubernamental o cualquier persona que vaya al Ministerio Público, rápidamente se procede con esa denuncia, se procede a hacer la investigación necesaria y se procesa judicialmente si corresponde, como se ha hecho en este caso. Yo creo que Mire, ahí ha estado la diferencia. Con ese Ministerio Público anterior caso, que tenía la República Dominicana, óyeme, con ese Ministerio Público que tenía anteriormente la República Dominicana, antes del 2020, con un Radamés Jiménez, con un Jean Alain Rodríguez ahí. Mire, ahí no hay un solo expediente que pueda demostrar esos ministerios públicos del PLD. Un solo. ¿Por qué? Mire, porque habían complicidades, habían cruces, inclusive se habla de que se le pedía comisiones para que no se activasen expedientes en los tribunales del país. Yo le escuché a usted detenidamente. Una cosa, señores, y digo, el caso de Senasa va a pasar a la historia y posiblemente el pueblo dominicano lo va a borrar por ahora. Pero una cosa es una corrupción de una carretera, una cosa es una corrupción de comprar en compra, a un acto de corrupción, pero cuando se toca la salud de personas vulnerables, con cáncer, niños vulnerables, y usted abusar de eso, señores, no hay conciencia alguna, ¿eh? Eso tiene que ser condena ejemplar. No, oye, un pelotón condena de ejemplar. Parque de Independencia, un pelotón de fusilamiento, incluyendo el amigo suyo, Jacín, que está preso. Óigame, yo no estoy de acuerdo ¿Amigo con de eso, quién? Ni lo voy a apoyar. ¿Amigo de Creo quién? que deberían establecerse penas más contundentes para esos bandidos, porque como tú bien señalas, óigame, si usted lo que va a robar al Estado, bueno, procure una cartera vinculada a la construcción, a otro sector, pero usted utilizar el sector salud para enriquecerse, coño, abusando del estado de vulnerabilidad y de necesidades de muchos dominicanos, esos señores, yo creo que con una condena no basta, ni con la expropiación de sus bienes, ni con esa situación de desgracia por la que está atravesando esa familia, eso no basta. Yo creo que aquí en algún momento deberá establecerse sanciones más contundentes, como pasa en países de Asia. En un país, en China, en Singapur, a esos funcionarios, señores, muy posiblemente los hubiesen retirado del espacio donde viven los vivos. Así es. Leo, vamos a pasar a otro tema que también es parte de los comentarios y la tendencia aquí en la República Dominicana. Y vamos a pasar al ámbito político. En esta semana el PRM hizo su encuentro nacional con su dirigente, donde habló, sobre todo hay que escuchar la palabra del presidente Luis Abinader, porque cuando habla un presidente refiriéndose a esos términos es porque él siente que hay una competencia interna, un malestar, un aviso de división dentro del PRM. Dice Luis Abinader que los problemas internos deben discutirse de una manera interna. Hay personas que dicen, yo tengo tantos senadores, tantos alcaldes, tanto esto, echándole vaina al otro dirigente, y eso hace también crear un malestar. Si el PRM, se lo digo, no sabe administrar el sentido de unidad, entonces le va a perseguir lo que le ha perseguido, la división, porque muchas veces usted ve hablando el presidente con la buena intención, pero el problema es que él tiene una orquesta y esa orquesta está cada quien por su lado. Sí. Eso es un problema para el partido, y sobre todo cuando se trata del partido que está en el gobierno. Y eso hay que saberlo cómo se puede administrar, porque yo en el caso particular lo digo, yo prefiero los partidos políticos fortalecidos que venga un tipo, un outsider que no conozca de nada para destruir el país. Eso es así. Casi siempre los outsiders de la política siempre no terminan bien. No siempre. Ya Abelardo en Colombia Bukele no viene de un outsider. Fue alcalde, pero observe su familia de Bukele. Observe la familia de Bukele. También. Pero observe cuál es la formación. Observe cuál es la formación de Trump y cuál es la formación de Abelardo en Colombia. Pero mire, o sea, que eso no es así. Esa reunión interesante, importante y necesaria realizada por el PRM
de su comité nacional. Ahí los reunieron en el Hotel Sheraton, una reunión que estuvo siendo liderada por lo que son los líderes y dueños de ese partido, porque el PRM tiene dueños. ¿Cuáles son los dueños del PRM? ¿Cómo va a ser? Sí, el PRM tiene dueños. Luis Rodolfo Abinader Corona. Ajá, e Hipólito Mejía Domínguez. Siga. Fundamentalmente, los dos que ¿Es el dueño? Se cargaron ahí el viejo PRD, lo secaron, lo ordeñaron y construyeron esta maquinaria política poderosa llamada PRM. Entonces, esos son los dueños. Igual la Fuerza del Pueblo, ahí vimos que dijo Franklin Rodríguez, que si usted no ha apellido Fernández, usted no puede... Malinterpretaron a Franklin Rodríguez. Bueno, por ahí está el video. Sí, por ahí, sí, claro que sí. Es bueno que lo pongan completo. Pero mire, dice porque le quieren echar una vaina a Franklin Rodríguez. Es bueno que ponga el video completo. Franklin dice que el que no tenga el apellido Fernández no puede ser candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Él lo dijo eso, aunque en esta coyuntura, obviamente. Mientras Leonel Fernández respire y Omar Fernández respira y nadie puede aspirar a ser candidato presidencial. Y todo el mundo lo sabe. Por igual el Partido de la Liberación Dominicana, mientras Danilo Medina respire, Danilo será una ficha decisiva en cuanto a la configuración de esa boleta presidencial. Y fíjense cómo ha venido empujando al Penco Gonzalo Castillo y el Penco se ha posicionado como el candidato a vencer allí. Entonces, esa reunión realizada por el PRM, que hay que decir que se dio dentro de un ambiente de armonía, de compañerismo. No pudo ser de armonía, salvo Leo. Un elemento que hubo ahí. Ahí observamos el video papá, de Hipólito Mejía, como que le está llamando o le quiere dar una pela a David. No una pela, es que la popularidad de David dentro del PRM, las encuestas te lo dicen ahí, entonces Hipólito Mejía se queja de eso. Frente a Carolina, la popularidad de David está bastante alta, Leo. Pero hay que decir que el único incidente, por llamarle de alguna forma un incidente, porque tal vez no fue un incidente, sino tal vez un desliz, ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Leo, explíquele al país. Porque el país se siente a escucharlo a usted. Explíquele y dígale la verdad. Que apoyan a David Collado y se vociferaron ahí que David Collado debería ser el próximo, ¿no? Y eso, yo creo que ellos están en su derecho, pero también debió respetarse la solemnidad de esa reunión importantísima oficialista. ¿Cómo tú controlas la cosa momentánea? No, ¿verdad? Yo creo que ahí... La cosa momentánea... Mira, eso se pudo haber evitado. ¿Usted sabe cómo? La cosa momentánea si José Paliza hubiese preveído que iba a pasar eso, si Paliza se hubiese reunido con los principales precandidatos, miren, hablen con su gente, no queremos que vociferen ahí ni expresen apoyo político porque esto es una reunión partidaria. Pero José Paliza, como no tiene esa vaina, se coló esa situación. Se habla como de que el davicismo sospechaba que la gente de Carolina iba a hacer lo mismo y que supuestamente también la gente de Wellington no iba a hacer lo mismo. Entonces, ante ese ambiente de desconfianza, el davicismo rápidamente vociferó en favor de su candidato. Yo creo que, salvo ese elemento y esa situación, la reunión del PRM, hay que decir que transcurrió de manera pacífica, de manera armónica y que proyectó hacia la República Dominicana que hay un partido oficialista priorizando lo que es la ejecución de la gestión de gobierno y procurando, señores, y eso quedó demostrado con la reforma fiscal, procurando dejar en la gestión del presidente Abinader un legado importante en cuanto al fortalecimiento institucional, en cuanto al fortalecimiento democrático, en cuanto a esta estabilidad que ha permitido que nosotros nos encontremos en estos sitiales de crecimiento económico, crecimiento del sector turístico, crecimiento de las exportaciones, crecimiento de la inversión extranjera y otros elementos importantísimos en la economía nacional. Vamos a la pausa, señores, retornamos en breve con mucho más. Manténgase ahí porque venimos con mucho tema más.